a lo que hemos venido. El movimiento de fuego es el título del mensaje. El movimiento del fuego. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la escritura. En el principio creó Dios los cielos. Ayúdeme. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Estaba quieto? ¿Qué hacía el Espíritu? Se movía sobre la faz de las aguas. Incline su rostro. Padre, gracias por la oportunidad que me das una vez más. Qué privilegio, Señor, poder comunicar tu palabra. Haz como tú quieras, pero te pido, Señor, que mi boca sea tu boca, Señor. Mi espíritu que esté con el tuyo, Señor, y que podamos fluir en aquello por la cual me tienes en este momento. Por gracia, Señor Dios, en este lugar, Padre. Interrumpe cuando tú quieras, Señor. Manifiéstate cuando tú quieras, Señor. Esta es tu casa, tu iglesia, tu pueblo. Y ustedes dicen amén y juntan sus palmas. Gloria a Dios. Quiero que sepa algo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Escuche esto. Me ha llamado la atención lo que Dios nos dio en el primer capítulo de la Escritura, en el primer libro de la Biblia, sobre todo en el capítulo 1. Yo lo llamo los primeros dichos de Dios. Entiendo que lo primero tiene gran relevancia, por principio entiendo eso. Y siento que si Dios colocó este texto desde un comienzo es porque en él hay mucha sustancia. ¿Qué es lo que hay? Sustancia. Y cuando yo veo que en el principio aquí el Espíritu se movía, porque usted tiene que entender algo, que en el reino nada está en pausa. Lo vuelvo a decir, en el reino nada está en pausa. Todo tiene movimiento. Y lo que no tiene movimiento se convierte en monumento, pues los monumentos no tienen vida. ¿Está entendiendo? Pero el Espíritu se movía. ¿Y qué hacía el Espíritu mientras estaba en movimiento? Le voy a hablar de tres cosas y después le contesto esa pregunta. Número 1, se han levantado tres grandes movimientos en las últimas 3 décadas. Se habló, número 1, del movimiento profético, que tiene que ver con lo que Dios está hablando a la iglesia. Número 2, se levantó un movimiento que tiene que ver con el movimiento del poder. No solamente tiene que ver ahora con lo que Dios está diciendo, sino con lo que Dios está haciendo, con milagros, prodigios y señales. Número 3, se levantó un movimiento conocido en el mundo entero como el movimiento del refrigerio, cuando a través del Espíritu Santo la iglesia empezaba a entrar en una dinámica de gozo y el fruto del Espíritu Santo se empezaba a manifestar en la iglesia. Y se está hablando mucho en los últimos tiempos de la palabra restauración. Pero creo firmemente en mi espíritu que Dios va a terminar como comenzó. Se lo voy a explicar. ¿Cómo comenzó el Espíritu? Un movimiento se establece para traer ¿qué? Entonces la pregunta. ¿Cómo estaba la tierra? Entonces el movimiento se establece para traer orden cuando hay desorden. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? ¿Estaba cómo? Vacía. Entonces cuando tiene el movimiento del Espíritu, llena el Espíritu lo que está vacío. ¿Cómo estaba la tierra al principio? Llena de tinieblas. Pero cuando el Espíritu se empieza a mover, entonces desaloja las tinieblas. Entonces opera el movimiento del Espíritu en tres áreas. Arregla el desorden, llena los vacíos, desaloja las tinieblas. Interesante, ¿no? ¿Interesante o no? Ahora, escuche esto. Lo que no tiene movimiento,
lo que no tiene movimiento se estanca. Y lo que se estanca se descompone. Y lo que se descompone huele mal. Te lo voy a volver a soltar. Lo que no tiene movimiento se estanca. Lo que se estanca se descompone. Y lo que se descompone huele mal. No sea que usted esté en la iglesia, disfrute de estar en la iglesia y se esté descomponiendo sin darse cuenta. Eso sí sería una tristeza. Aló. No sea que usted vea el movimiento del Espíritu en otros, pero que usted no aplica ni opera porque no lo entiende. Aló. Y quizás de pronto algunas cosas están oliendo mal. Y quizás de pronto te estás descomponiendo. Y otros están viendo cómo te estás descomponiendo, cómo hueles mal, pero tú no. Aló. Ahora, quiero definir lo que dice el diccionario sobre la palabra descomponer. El diccionario, por lo menos, encontré 3 definiciones interesantes. La primera, descomponer quiere decir separar. ¿Qué quiere decir? Dice separar los componentes de una sustancia o las partes de un asunto o problema. Y lo simplifica el diccionario como algo que se llama disociar. La segunda definición, interesante también, dice alterar una cosa o una sustancia orgánica. Lo simplifica el diccionario como algo que se llama corromper. Número 3, el diccionario define descomponer, alterar el orden o arreglo de una cosa, y lo simplifica con la palabra desorganizar. En otras palabras, cuando yo no pertenezco al movimiento del Espíritu, cuando el movimiento del Espíritu está lejos de mí, entonces yo me convierto en uno que puedo disociar, en uno que puedo corromper y en uno que puedo desorganizar. Con facilidad yo puedo ser uno que disocia, uno que corrompe, uno que desorganiza, porque no estoy en el movimiento del Espíritu. No lo puedo entender. Ahora, como en el reino nada está en pausa, dígame a eso. Quiero establecer aquí un fundamento, una plataforma aquí. La diferencia entre un don y la diferencia entre un movimiento es lo siguiente. El don es lo que yo puedo impartirle a un individuo, y a través de esta impartición individual él toca a algunos. El movimiento no tiene nada que ver con lo individual, tiene que ver con lo colectivo. Como entiendo en mi espíritu que hay un sentido de urgencia del cielo para que todos procedamos al arrepentimiento, entonces no solamente Dios se mueve a través del don de algunos para tocar a otros, sino que como hay un sentido de urgencia a que lleguemos al pleno arrepentimiento, Dios levanta movimientos para que alcancemos masas. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? Ahora, tomando este tópico, podemos concluir aquí, este punto, que el don es para unos, el movimiento es para todos. ¿Aló? Le pedí al Espíritu Santo, dame una definición de movimiento. Y me puse a escribir lo que el Espíritu Santo me decía. Y me dijo el Señor: movimiento es un pensamiento de Dios en actividad continua. En otras palabras, tú eres un pensamiento de Dios en movimiento. No, yo te lo voy a volver a decir porque quiero que tú lo asimiles y tú entiendas lo profundo de esto. Tú eres un pensamiento de Dios en movimiento.
Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Quiere decir que cuando Dios te puso en esta tierra, te puso para gobernar, te puso para reinar, te puso para prosperar, te puso para progresar, te puso... ¿Dónde están los que creen que son un pensamiento de Dios en movimiento? En movimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque lo que no tiene movimiento se estanca. Lo que se estanca se descompone. Y lo que se descompone huele mal. Y Dios viene por una iglesia no arrugada, no con mancha. Viene por una iglesia en un proceso de alineación con las cosas de Dios. Y Dios va a levantar un movimiento en Centro Bíblico, porque hay masas allá afuera que hay que alcanzar. Escucha esto. Hay que hacer algo que se llama el Go de Dios. ¿Sabe por qué llamamos este congreso que viene ahorita el 12, el 13 y el 14 Go and Live? ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús dijo id y haced discípulos a todas las naciones, en el original dice Jesús diciendo mientras vayan. Y el Señor me dijo, si tú enmarcas en hacer discípulos a un evento, habrás fracasado. Esto tiene que ser un estilo de vida. Cuando vayas en el taxi, compártela al taxista del evangelio, compártela a la suegra aunque te caiga mal, compártela al vecino. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo. O sea, un estilo de vida. No está enmarcado en un evento. Dios va a empezar a levantar un movimiento de fuego para que... Si el perdido no viene a la iglesia, lo vamos a buscar allá afuera. Si el necesitado no viene a la iglesia, lo vamos a buscar allá afuera. Diga conmigo movimiento. Dígalo conmigo movimiento. Dígalo fuerte, movimiento. Ahora, movimiento es todo lo contrario a estancamiento. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Ir en contra de todo espíritu de conformismo. Aló. Si usted logra que el espíritu de conformismo lo atrape y lo gobierne, usted no va a fluir por el más de Dios. Porque quizás de pronto usted está en este nivel, pero Dios quiere llevarlo a este otro nivel. Pero en este nivel quizás usted puede decir, aquí lo he alcanzado algunas cosas y me siento satisfecho. Algunos quizás de pronto perdieron la pasión por servirle a Dios y abortaron su ministerio. Dejaron el ministerio donde Dios los colocó. Perdiste esa pasión y perdiste la movilidad espiritual. Con excusas como y paradigmas como es que ya estoy ocupado, es que ahora estoy cansado, es que ahora tengo esposa, ahora tengo hijo, ya no soy el de antes, el tiempo no me alcanza. Mira, el que está en el movimiento del espíritu, hermano, no tiene excusa. ¿Sabe? Yo pensaba esta mañana, el texto dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios me decía, pregúntale a mi iglesia cómo fue su principio. ¿Cómo fue su principio? El Señor me decía cosas como, recuérdales cómo se movían al principio. Recuérdales y diles que identifiquen cómo se movían en su principio. Algunas de las cosas es, te movías con emoción, te movías sin excusas, te movías sin manipulación, te movías guiado por el Espíritu y la pasión por las cosas de Dios. En algunas palabras, algunos la prosperidad los corrompió. Algunos lo que tienen es plata y no tienen tiempo para servir al Dios que le dio la plata.
amén, o ayayay, o soba, te di algo. Nada puede opacar mi pasión por servirle al Dios que me dio la vida, al Dios que me dio lo que tengo, lo que soy. Nada. Cuando entro en movimiento, estoy acelerando el propósito de traerlo del cielo a la tierra. Es cuando entonces usted experimenta esta experiencia. Desierto no te detiene. Crisis no te detiene. Dictamen médico no te detiene. Problema familiar no te detiene. Quiebra económica no te detiene. Problema en el ministerio no te detiene. ¿Por qué? Porque usted está en el movimiento del Espíritu. Y quien está en el movimiento del Espíritu se vuelve indestructible. Vamos, alábalo, alábalo. Con sus palmas usted está diciendo: yo entiendo que es eso. Le pregunté a Dios: Señor, ya sé el propósito. Y me decía: el propósito simplifícalo en 2 palabras. Cuando hay propósito es cuando yo activo, yo estimulo. Y le dije: ¿qué produce un movimiento? Y el Señor me dijo: un movimiento produce progreso. ¿Les gusta esa palabra? Progreso. Cuando usted está en el movimiento del Espíritu, usted está destinado a progresar. No hay escasez ni deuda. El apóstol Pablo lo extendía cuando escribió: ciertamente dejando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. ¿Por qué? Porque la palabra progreso es tener actitud de poder ir hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. El que está destinado a progresar no tiene el espíritu de Michael Jackson. ¿Usted sabe cómo bailaba Michael Jackson? Así va, para atrás. No, usted va para adelante. Que un problema, voy para adelante. Que una dificultad, voy para adelante. Que hay una enfermedad, voy para adelante. Que una crisis financiera, voy para adelante. O sea, para adelante, hacia adelante, en movimiento. Porque usted es un pensamiento de Dios en movimiento. Me pregunté: ¿quiénes de los personajes en la Biblia se estancaron en un momento determinado en la vida? Elías, mi hermana. Saúl, David. Hombres como tú y como yo lograron estancarse. Elías, ¿qué pasó? Mató 450 profetas de Baal y de Acera, y después lo vemos que se va para un desierto y se echó a dormir debajo de un enebro y dijo: basta ya, y quiso morirse. Apareció el ángel de Dios, le puso comida y bebida y le dijo: come y bebe porque largo camino te resta. En otras palabras le estaba diciendo: no te preocupes, que todavía tienes tiempo para moverte. Pero le dijo: no me sirves estancado. Hablando con el Señor me dijo: Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. Me dijo: analiza ese texto. Y me fui a Juan capítulo 5. Y es interesante porque este paralítico estaba en un estanque. ¿En un qué? En un estanque. Y en Juan capítulo 5 dice que habían cojos, ciegos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban? Aquí hay 3 cosas interesantes para repasar. La primera: ¿cuál era la condición del que estaba en el estanque? Paralítico, estaba sin movimiento. 2, ¿qué esperaba el paralítico? El movimiento de las aguas. ¿Quién produjo el movimiento sobre la vida de este paralítico? Porque el argumento de él era: Señor,
Yo intento descender cuando las aguas están moviéndose, pero alguien desciende antes que yo y recibe la sanidad. Y Jesús sabía, el texto dice que tenía 38 años que estaba así. Wow. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Sí, por supuesto quiero ser sano. Y le dice, levántate y anda. ¿Qué le dice? Levántate y anda. En otras palabras, entra en tu movimiento. ¿Quién produce el movimiento? Jesús. ¿Estás entendiendo? Se produce movimiento cuando agarras lo que sale de la boca de Dios. Nadie que está en pasividad, en frialdad, ni en conformismo entiende lo que el Espíritu está haciendo. Por eso es que usted está en la iglesia y usted nota que algunas veces la atmósfera no es avivada. ¿Por qué? Porque algunos no entienden que el movimiento corporal está hablando de lo que realmente usted está entendiendo por dentro. Por eso quizás de pronto no aplaude, no alaba, no ofrenda, no grita y te conviertes en un religioso. Y te fastidia que la hermanita de al lado parece loquita gritando gloria a Dios cada 5 minutos. Pero que te importe lo que piense al de al lado. Dile, vecino, I'm sorry. Dile, ¿sabes? Yo estoy en el movimiento del Espíritu. Y yo necesito decirle a mi Padre, con mis palmas, con mi cuerpo, con mi alabanza, porque yo estoy entendiendo que muevo las aguas cuando adoro, cuando alabo, cuando intercedo, cuando ayuno. ¿Será que hay alguien aquí que está entendiendo y puede hacer en los próximos minutos lo inusual? Te estoy hablando de lo inusual. Te quiero decir, salte de la silla, alborótate y espelúcate un rato, aplaude como nunca, salta como nunca, muévete. Y yo estoy en el movimiento del Espíritu. El movimiento del Espíritu de Dios. Me estoy moviendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Rebeldízate a la crisis. Rebeldízate a la prueba. Rebeldízate con todo espíritu de que quiso estancar. Y muévete, 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 aplaude. Tienes permiso para correr por el templo, grita, adora, expresa, movimiento corporal, movimiento corporal. Ay, yo siento que aquí hay poder de Dios. Esas palmas son más que ruido. Dios está sanando. Alguien está saliendo del estancamiento y le hablamos al cáncer en el nombre de Jesús. Te vas cáncer, te vas diabetes, te vas depresión, se va deuda económica, se van problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Aquí hay alguien que está activando el movimiento de Dios. Hay alguien que está destinando ahora que esta semana sea una semana muévete, muévete, haz lo inusual, haz lo inusual, haz lo inusual. Dile a Dios, aquí estoy y estoy entendiendo que aquí está el movimiento del Espíritu. Ay, 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 ay. Algunos van a volver a ser apasionados por las cosas de Dios. Algunos van a volver a consagrarse. Algunos van a... Aplauda. Dios me dijo, agita las aguas, mueve las aguas. Dios me dijo, agítalas, que voy a hacer milagros. Aquí está Dios. Dios se metió aquí en Centro Bíblico esta mañana. Las aguas se están moviendo.
Marcela, Marcela, mueve el estanque. Siga, siga, siga. Mueve el estanque. No se detenga. Úneme a tu río, dame vida. Sí, aquí estás tú, Señor Dios. No sé qué palabras decir. El altar está abierto. Muévete hacia el altar, ven. Como un acto profético, suelta esa silla. Me amas, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Sí. Derrama tu gloria. Te estás moviendo, Dios. Estás sanando las cadenas rotas ahora de los cautivos. Dios te bendiga. Vamos. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria. Yo veo en mi espíritu como algunos que están saliendo de esa área de estancamiento. Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, vuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te pregunto de parte de Dios, ¿por qué te dejaste de mover, Centro Bíblico? Porque lo que hay que entender con la sabiduría de Dios no es qué tan rápido quiero ir, sino estoy en la dirección correcta. ¿Qué fue lo que empezó a descomponerse en tu vida? ¿Qué te restó movilidad? Cuando el diablo conoce tu potencial, prepárate para recibir piedras. Y Dios me dijo, con cada piedra que te tiren, construye un castillo con ellas. Pero nunca te detengas. Nunca te detengas. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate. Pero no te detengas. Alábelo, alábelo, vamos. Movimiento. 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 En usted hay vida. En usted está el Zoe de Dios. Una vez se los prediqué, la vitalidad de Dios en ti, en tu espíritu. Ten claro algo.
Al diablo le sirve pero paralizado. Y todo espíritu de ay, qué pobrecito yo. El que entiende el movimiento del espíritu sabe que toda crisis, todo desierto, toda prueba es una excusa de Dios para manifestarse. Toma la mano de la persona que tengas cerca y dile: no te detengas, dile. Dile: recuerda tu principio. No te detengas. Ni si te critican, ni si levantan falso testimonio, ni ninguna prueba, ningún desierto, ningún dictamen médico, ninguna quiebra económica, ningún problema familiar. Dile: no te detengas. Junte sus palmas, adórelo, adórelo. Esto se llama provocar una atmósfera para Dios. Esto se llama provocar una atmósfera para que Él descienda. Cuando usted aplaude, cuando usted grita, cuando usted adora, Dios no se puede resistir. Viene Dios. Viene Dios. Viene Dios. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ahora le vuelvo a preguntar esto. Y lo hago en calidad de confrontarlo. Por este pechito nunca le va a predicar a usted lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita escuchar. O te mueves o te descompones. Eso, muévete. Muévete. Si usted es padre de familia y está aquí escuchándome, y usted le dice a su familia: vamos a ayunar, porque en otras palabras, abro un paréntesis aquí, el ayuno no ha pasado de moda. Si soy padre de familia, yo le digo a mi familia: vamos a ayunar, y me dicen que no, yo no me voy a detener por aquellos que no quieran estar conmigo en el nivel donde Dios me quiera llevar. Usted mismo ahora con ese aplauso está agitando las aguas. Y tengo una palabra profética para alguien. Estas aguas que tú estás agitando, de ellas beberán tus hijos. Se llaman las aguas de Dios. Ríos que brotan de tu interior. Alguien está entendiendo, hay un río. Comenzó, y lo siento por mi espíritu,
Comenzó como un estanque y Dios lo convirtió en un río. Y el río tiene movimiento, el río tiene movimiento. No sé, porque todos experimentamos crisis. No sé lo que se pudo haber convertido en un estanque para ti. Pero como Dios es poderoso, de esas aguas estancadas, wow, Dios convertirá un río. Y en ese río está garantizada tu sanidad. En ese río está garantizada tu restauración. En ese río está garantizada tu prosperidad. En ese río está garantizada tu conversión. Yo veo ríos. Yo puedo ver en mi espíritu ríos en familias, ríos en matrimonios, ríos en los niños de centro bíblico, ríos en la juventud en centro bíblico, ríos en los adultos y ancianos. Hay ríos. Veo ríos de Dios. El río de Dios. Algo que he aprendido en 18 años de ministerio es lo siguiente: cuando usted crea que Dios se está quedando quieto, es cuando más se está moviendo. La prueba es que la gente se entera que usted tiene una crisis y te ponen un rótulo. Ahora sí, se acabó. Ahora sí, murió. Ahora sí, de esa quiebra no lo saca nadie. De esa enfermedad no lo saca nadie. De ese lío no lo saca nadie. Lo que ellos ignoran, que nosotros contamos con el Todopoderoso. Mientras sigue aplaudiendo, le recuerdo que el paralítico estaba en Betesda, que quiere decir casa de misericordia. Y este es tu Betesda. Hay misericordia para ti en el día de hoy. Celebra eso. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Que algunos te van a criticar, otros le van a poner otro pedazo más grande al cuento o al chisme. Pero al final del resultado, cuando te vean, dirán: ¿y cómo hizo? ¿Y cómo hizo? Y todavía está de pie. Tú les contestarás: es que yo pertenezco a un movimiento. ¿Y a cuál movimiento? Al movimiento del Espíritu, donde nada está en pausa. Te voy a retar a dos cosas. Usted sabe lo feo que es sentirse estancado en un área de la vida. Aquí hasta las solteras esta semana quizás le van a proponer matrimonio. Celebra, por eso es que estás ponchada. Hay una
canción y terminamos en un par de minutos, pero termino con esto. No haga lo usual. Lo usual es yo me quedo acomodado en la silla porque es que yo estoy aquí cómodo. En un acto profético se vale salir de la silla, despelúcate el blower ese que tienes, sal corriendo, hazlo por tu casa. Esta canción dice de la siguiente manera, y quiero activarte con esto: 1, 2 y 3. Pero no se me quede quietecito, ni tampoco se siente. Agárrala ahí. Muévete. Cántalo. Muévete, oh Dios. Dígalo. En mí. ¿Por qué estás en la silla? ¿Por qué estás en la silla? Muévete, Sal de ahí muévete, oh y aplaude fuerte, vamos. Yo te vuelvo a preguntar, ¿dónde se quedó el movimiento? Camino al Señor. ¿Dónde se quedó tu movimiento? Esas palmas tienen que ir arriba. Toda la creación. Ese cántico tiene que ir arriba. Ayúdame, sonido. Sobre el fuego y el hielo se movió. Acuérdate, te vas a mover por tu casa. Te vas a mover por tus hijos. Te vas a mover por tu familia. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete. ¿Quiénes cantan conmigo? Muévete, muévete, oh Dios, en mí. Ven y muévete. Acuérdate que lo estás haciendo por tu casa, en un acto profético, moviéndote por tus hijos, Corrientes de los mares moviéndote del por tu Oriente. matrimonio, moviéndote por tu sueño, moviéndote por ese proyecto. Las estrellas afirmó, con un soplo de aliento la vida me dio. Cómo no ha de moverse en mi corazón. ¡Cántelo! Muévete, muévete. Solo las voces. Muévete, oh Dios, en mí. Muévete, muévete. No los escucho. Muévete, oh Dios, en mí. Muévete. Ay, si usted supiera que está saliendo de ese área de estancamiento. Canta, hermano, porque le tengo una noticia. Está lloviendo, no se podrá ir. Más fuerte. Más fuerte. Muévete. Que ese cántico te impulse a salir de tu zona de conformismo. Oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Marcela, hermano, le tengo una noticia. Está lloviendo, no se puede ir. Toma a la persona que tienes al lado y dile: me va a tocar moverte. Jálelo, dile, sácalo. Dile: salte de tu zona de confort. Dile: salte de tu zona de estancamiento. Dile: no seas tan cabezón. No tienes de otra. Siga aplaudiendo, pero empújalo. Dile: te estoy empujando en el nombre de Dios. Dice Marcela: Muévete, muévete.
hacerlo tan religioso. Estilo reggae podemos. Para ver si de pronto no. Ahí va. Muévase. Muévete. Muévete. El que no se mueva es porque es un religioso. En mí. El que no se mueva es porque está embarillado. Oh, muévete. Muévete. Yo. Oh, Dios, en mí. Empuja al que está al lado, dile muévete. Muévete. A ver, centro bíblico con las manos así. Muévete. Los quiero ver. Oh, Dios, en mí. Saca un pañuelo si tienes y frótalo. Muévete, Con las dos manos. muévete, oh Dios, en mí. Muévete, Gracias, Dios. muévete, ahora Dios, muévete, Señor, en mí. Muévete, muévete. Ahora siento en mi espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Me cubro con tu sangre, Señor. Y ahora voy contra todo espíritu, Señor, de inconformismo. Voy contra todo espíritu de pasividad. Voy en contra de todo espíritu, Señor, de frialdad espiritual, Señor Dios. Padre, derrocando ahora todo ídolo, Señor. Derrocando ahora, Señor, toda frustración. Derrocando ahora toda pasividad, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Todo lo que pudo haber hecho el brujo, el santero, la hechicería, la brujería, la palabra mal proferida, Señor, en la vida de mis hermanos. Ahora te pido que con ese movimiento de tu espíritu traigas rompimiento, Señor, y las cadenas sean rotas, Señor, y lo sobrenatural llega, Padre, y golpea aquello que no está bien, Señor, y traes orden, llena los vacíos, Señor Dios, y las tinieblas son desalojadas, y ustedes dicen: